Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. La maravillosa palabra de nuestro Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa es la palabra de Dios, que edifica nuestra vida, que nos da la fortaleza que necesitamos, la esperanza, la expectativa de las cosas que esperamos de parte del Señor. Y en estos tiempos estamos esperando al Señor, más que todo. Estamos esperando al Señor Jesucristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya. Qué privilegio que tenemos, qué esperanza que tenemos nosotros de ser hijos de Dios y de compartir en este tiempo la palabra de Dios. Por eso el deseo de mi corazón que todas las personas puedan acercarse a Dios, porque el tiempo se acaba. Estamos viviendo tiempos finales, estamos cerca a las puertas del gran evento que ocurrirá, del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Por eso tenemos que estar preparados en sintonía, en oración, y compartir el mensaje de salvación para que otros también tengan la oportunidad de acercarse al Señor Jesús. Y estamos compartiendo la iglesia que está preparada, la iglesia que anda en el Espíritu. Qué maravilla, el Señor ha dejado a nuestro alcance su verdad, su palabra, su Espíritu Santo, para que podamos vivir conforme a su revelación, conforme a su verdad, y tener la plena certeza y seguridad del cumplimiento profético, del cumplimiento de las Escrituras, de que estamos viviendo sin lugar a dudas tiempo profético. Lo que el Señor dijo se está cumpliendo, y sin lugar a duda, por eso estamos con gozo en nuestros corazones, sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento desaparecemos. Qué bueno tener yo tengo esta esperanza. Yo amo la venida del Señor Jesús, por eso tengo esta expectativa. Pero la iglesia que se va es la iglesia que ha nacido de nuevo. La iglesia, como hemos compartido la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 4, que dice la palabra: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Mire, qué maravilloso. Es una realidad. Si hemos resucitado, si tenemos nueva vida en Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba significa buscar el rostro del Señor, tener una intimidad con el Señor, buscar su voluntad, buscar su palabra, bajo la guía de su Espíritu de verdad, para hacer la voluntad del Señor. Poner la mira en las cosas de arriba, poner los ojos en Jesús. Y por supuesto, si pones los ojos en Jesús, jamás te vas a detener, vas a perseverar y vas a lograr el objetivo. Nada te podrá detener. Pedro caminaba por las aguas mientras miraba a Jesús. Cuando vio el fuerte viento y las olas, Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. Así que estos tiempos finales, qué importante que mires a Jesús. No mires al hermano, no mires a las circunstancias, no mires, porque te vas a caer. Miras a Jesús y vas a permanecer. Y el Señor viene a buscar a aquellos que ponen la mira en las cosas de arriba. Y que bueno, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y sabemos que Cristo se puede manifestar en cualquier momento. En cualquier momento estamos esperando la manifestación del Señor Jesús. Eso no significa la segunda venida. Nos vamos a encontrar con Él en la nube, en el cielo, en el aire, para estar con el Señor para siempre. Esa es
esperanza maravillosa. Vamos a seguir compartiendo entonces la vida cristiana, el que anda en el Espíritu y el que anda en la carne. Yo decido, quiero, con la ayuda del Señor, con el recurso del Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Dice así la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, del verso 19 al 21, dice la palabra de Dios: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso había hecho la pregunta anteriormente, si los que viven en la carne serán levantados, serán parte de la iglesia que se va. Según lo que dice aquí la palabra de Dios, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Es tremenda la palabra. Pone en evidencia, confronta la palabra de Dios con la realidad de la condición del hombre sin Dios y con aquellos que practican el pecado. Por supuesto, todos podemos pecar, pero no practicar el pecado. Hay una gran diferencia. Antes éramos esclavos del pecado, pero en Cristo Jesús hemos sido liberados, porque Cristo cargó en la cruz del Calvario nuestro pecado y en Cristo Jesús somos libres del poder del pecado. Podemos ver a través de las Escrituras, por ejemplo, el rey, el segundo rey de Israel, David. Si ustedes pueden leer 2 Samuel capítulo 11, van a ver, el rey David cayó en pecado. O sea, tuvo adulterio con Elizabeth. Y esta fue la causa de todo lo que el rey pasó como consecuencia después. O sea que el rey pecó y el rey quiso ocultar el pecado, quiso que Uría viniera y se acostara con su esposa, porque justamente después que tuvo esta relación con el rey, ella quedó embarazada. Entonces quedó a descubierto el pecado de David. No había forma de qué manera ocultar, ya que su esposo estaba en la guerra, estaba en el ejército. Entonces David manda a llamar a su esposo para que durmiera con su esposa, así todo estaría tapado y no habría problema. Pero el problema es que el esposo era fiel al Señor, y así como el pueblo, los soldados tuvieron la intemperie, él tampoco quiso ir a la casa a dormir. Entonces el rey insistió, inclusive lo emborrachó para que él fuera, y él se mantuvo firme y no fue a su casa a dormir con su esposa. Por lo tanto, no solamente cometió el pecado de adulterio el rey, sino de asesinato, porque lo mandó matar con sus enemigos. Y de esa manera pensó que todo estuvo tapado, arreglado, y tomó a su esposa, la esposa de Uría, tomó como esposa. A veces el engaño del pecado. Uno piensa que nadie sabe, que nadie se entera, que uno trata de ocultar cuando otro pecado para ocultar el primero, y así sucesivamente, pero el pecado queda más en evidencia. Y él pensó que todo estaba oculto, que nadie se enteró, pero Dios sabe todo. Nadie puede ocultarse de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No engañéis, no
os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. En Gálatas capítulo 6, verso 7, dice así la palabra de Dios. Pero Dios tuvo que mandar al profeta Natán para confrontar a David, para que viera David que el pecado no quedó oculto, que no engañó, solamente se engañó a sí mismo, pero no engañó a Dios, y puso en evidencia su verdadera condición. Pero qué bueno que David se arrepintió, confesó, se arrepintió del pecado. Por eso podemos ver el Salmo 51, cuando él ahí relata: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti, no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Después dice: líbrame de homicidio. O sea, él reconocía su pecado y pedía que Dios le limpiara. Lo importante, estos son los pecados de la carne, que dice el primer capítulo que estuvimos compartiendo, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos son pecados sexuales que a veces los cristianos cometen. Pero es importante reconocer y arrepentirse y no volver a cometerlo. Eso significa, por eso los que viven practicando el pecado, viviendo de esta manera, por supuesto, como dice la palabra de Dios, no entrarán en el reino de Dios. Es dura la palabra, pero confronta con una realidad. Por eso hay cristianos, inclusive hay pastores que han caído. O sea, por lo importante que se arrepienta. Dios puede perdonar, pero siempre el pecado de adulterio o fornicación tiene consecuencias inevitables. Si ustedes ven la historia del rey David, van a ver todas las consecuencias que tuvo. De igual manera también podemos ver su hijo Salomón. Es algo impresionante. Primera Reyes, capítulo 11. Si ustedes van a ver que el rey Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Es algo impresionante. 300 las concubinas todas eran de otras naciones, las cuales a su vejez llevaron a que él adorara a dioses ajenos. Por esta causa de este pecado, Dios tuvo que dividir el reino de Israel en dos partes por el pecado de Salomón, y no lo hizo mientras él viviera, por amor a su padre David, pero a través de su hijo de Roboam, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del sur y el reino del norte, por causa del pecado de Salomón. Fíjese, el rey más sabio, llegó por la desobediencia a la palabra de Dios a caer en este pecado de adulterio, de fornicación. Las consecuencias que trae. Esto es la obra. Por eso el que practica el pecado, por eso el cristiano, por supuesto, no debe practicar el pecado. Por eso dice con claridad, dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto dice la palabra del Señor. Por supuesto que nadie está exento, pero uno debe reconocer y volver al Señor. Dios restaura las vidas que reconocen, se arrepienten de todo corazón. Dios restaura. Vamos a ver en Colosenses capítulo 3 del verso 5, dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Nuevamente aquí el apóstol Pablo está
a los Colosenses está nuevamente hablando de esto, que uno debe hacer morir lo terrenal. Y comienza con la fornicación, dice impureza, pasiones desordenadas. Todo tiene que ver con lo sexual. El pecado, y más en estos tiempos, a través de las redes sociales, la pornografía, el pecado, las tentaciones están a la puerta de todo. Lo importante es saber que a la luz de las Escrituras Dios condena. Por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto trae la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, lo que viene en esta condición de pecado. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El apóstol está hablando, claro que los creyentes por ejemplo, yo antes de convertirme, yo vivía en pecado, como todo, es natural, pero inclusive no es pecado para el hombre vivir de esa manera. Porque desconocíamos las verdades de Dios, el pecado. Practicaba el pecado. Vivíamos, dice en ella, antes. Aunque hay algunos cristianos, lamentablemente, que que están pecando de esta manera, cometen adulterio, inclusive quieren servir en la iglesia, inclusive están en la adoración, es algo terrorífico. Es tremendo. Dios tenga misericordia. Dice, por tanto ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora los cristianos, ya que estamos cristianos, ya hemos dejado el adulterio, fornicación, todos esos pecados terribles. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. Bueno, estos son los pecados que, el cristiano puede cometer. Pero eso no significa que uno debe también vivir practicando el pecado. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Bien, es clara la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros. Fíjese el pecado de la mentira, de la ira, de la agresividad, de la violencia, de la mala expresión, las palabras deshonestas, las expresiones. Todo está hablando de una realidad del hombre que anda en el espíritu, el hombre que anda en la carne. Pero la palabra nos indica con toda claridad, dice, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto sí es estar preparado, esto sí es vivir en el Espíritu, este sí andar en el Espíritu. ¿De qué manera? Dice la palabra del Señor, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es revestirnos de la nueva naturaleza, revestirnos de las cosas que provienen de Dios, es un proceso en la vida cristiana de crecimiento en la vida espiritual. A medida que vivimos en esta intimidad con el Señor, cuando lo conocemos cada vez más al Señor, más nos parecemos a Dios. O sea que debemos ser parecidos a Dios por nuestra relación con Él, con nuestro acercamiento a Dios. Cuando más cerca estoy de Dios, más debo parecerme a Él. Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Eso es andar en el Espíritu, ser imitadores de Dios como hijos amados. Permitir que la nueva naturaleza, que el Espíritu de Dios que está en nosotros, vaya obrando en nosotros, creando el carácter de Jesucristo en nosotros. Dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hacia llegar a esa madurez plena, a ese crecimiento, a ese desarrollo, al carácter maravilloso de Jesucristo. Es el propósito de Dios, que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Esta es la gran diferencia en la persona que vive en la carne y el que vive en el Espíritu. Por supuesto, hay cristianos que pueden cometer pecado, pero el cristiano que comete pecado sabe que hizo mal y debe arrepentirse, confesar y volverse de todo corazón a Dios y nunca jamás cometerlo. Pero el que practica el pecado, podemos decir que nunca ha nacido de nuevo, no es cristiano. Es por su fruto, el Señor Jesús dijo, por su fruto conoceréis. Por lo tanto, mi deseo es que nosotros podamos ser de aquellos que aman al Señor, que estamos renovándonos cada día en el conocimiento de la palabra de Dios y por el poder de su Espíritu para parecernos más a Dios, para que podamos imitar a nuestro Dios. Seamos el reflejo de la gloria de Dios, porque Dios va a venir a buscar a los que le aman, amén, a los que andan en espíritu y en verdad, que andan conforme al Espíritu. ¿Cómo está preparado? ¿Están dando en el Espíritu o están dando en la carne? Fíjense en todo lo que es de la carne: mentira, engaño, fornicación, adulterio. Todos los pecados que se puedas imaginar son manifestaciones de la carne. Y todo eso, por supuesto, no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es la santidad, la verdad, la rectitud, el carácter del Señor Jesús se debe manifestar en nosotros. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Cristo en tu vida, para que Él pueda reinar en tu vida, que puedas ser libre del poder del pecado y que puedas tener verdadera salvación en Cristo Jesús. Quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Perdona mi pecado, Señor. Libérame del pecado, Señor. Por tu sangre, Jesús, límpiame de todo pecado, Señor, que pueda ser acepto ante el amado. Por tu sangre perdona mi pecado, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por la salvación tan grande. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Señor, que podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Señor, agradándote cada día, Señor, andando como tú quieres que andemos en el Espíritu. Te necesitamos, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Padre, yo te doy gracias. Bendice a cada hermano, Padre. Yo te ruego especialmente por Ucrania, Señor, por que tú estés bendiciéndose, estés guardando a los cristianos en aquel lugar, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de tus hijos en aquel territorio, Señor. Guárdalo, que tú le des la salida. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú estés obrando. Y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.